tengan su Biblia ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, un pasaje, hermanos, que mucho nos ha llamado la atención cuando hemos estudiado, cuando hemos leído el mensaje de la palabra. Y sabemos que en este pasaje, en esta historia relatada de Lucas, el médico en esta historia, y vemos grandes, importantes acontecimientos porque es un libro de transición. Acuérdense, hermano, que es el libro de transición, ¿verdad? Entonces es importante. Quiero que nos enfoquemos en esta tarde, ya noche, van a ser las 8 de la noche, y vamos a leer, hermanos, todos a una sola voz, el versículo 41 y versículo 42. Espero que todos tengan sus Biblias en la mano para darle lectura. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de toda gracia, misericordia y consolación, te damos gracias nuevamente en esta noche por la gran oportunidad y el privilegio, Dios, que nos das de poder reunirnos este grupo de tu iglesia en este lugar. Sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, que tu presencia, Señor, está lista y dispuesta siempre, Señor, que te buscamos con todo nuestro corazón. En tus manos ponemos el mensaje de tu palabra y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable claramente al corazón de nosotros. Danos el entendimiento, la sabiduría, y que nuestro oído, Señor, esté de 100% receptivo a escuchar tu voz en esta noche. Te ruego, Señor, que me uses a mí como un instrumento para tu gloria, y que sea tu Espíritu Santo quien me use en este lugar. Bendice a aquellos que nos ven a través de la transmisión y a aquellos que posteriormente nos verán, Señor, en esta tiempo de transmisión. Padre, gracias por tu bondad y tu amor en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, podemos ver en este capítulo pasaban muchas cosas, han pasado en la historia de los apóstoles, y vemos claramente, hermano, que había un grupo, y quiero hablar en esta noche de este grupo, que hay una palabra, una frase que se emplea en este libro muchas veces, ¿verdad? Y la usa mucho también el apóstol Pablo, y quiero hablar en esta noche de la perseverancia del creyente. Ahí veíamos ahorita, hermanos, el versículo 42 que dice: y perseveraban en la doctrina. Pero cuando vamos al capítulo 1 de los Hechos, versículo 14, dice la palabra de Dios de esta manera: todos estos, y ahí arriba, hermanos, está el contexto. En el versículo 13 usted puede ver varios nombres ahí que están escritos en este pasaje, y dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos ver, hermanos, el relato que cosas maravillosas pasaban en este tiempo cuando el pueblo de Dios persevera. Tal vez a veces no entendemos el término cuando la Biblia habla de perseverancia, y hoy en esta noche vamos a hablar precisamente de este tema, que es de suma importancia para usted que es cristiano, para usted que es un hijo de Dios, y habla acerca de la perseverancia. Hoy día, en el 2025, en este tiempo en el cual usted y yo vivimos, usted sabe que hay cambios constantes ahí en la actualidad con la moral, con los valores morales, con la sociedad, y es difícil, de veras que es mantenernos en los que hemos comenzado, y por eso es esencial
que nosotros nos mantengamos siendo perseverantes en la palabra, perseverantes en las cosas de Dios, perseverantes en crecer cada día en el conocimiento de la palabra, y que cada día seamos perseverantes, ¿sí?, en obedecer en los preceptos y mandamientos de Dios. Comenzar algo, aquellos que han comenzado algo en su vida, es fácil, pero lo que realmente cuesta es terminar lo que se ha comenzado. A veces comenzamos el año y decimos: este año, el 1 de enero, voy a hacer muchas cosas, voy a ir al gym, voy a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, voy a ser un mejor miembro de la iglesia, voy a ser un mejor siervo para Dios. Y comenzamos. Como cuando comenzamos la lectura bíblica, ¿verdad? Nos aventamos ahí tal vez 15 días, 3 capítulos de Génesis y 3 de Éxodo al siguiente día, y así. Pero a medida que va pasando el tiempo, es más difícil permanecer o terminar lo que se ha comenzado. La gente hoy en día no es perseverante. Andan de aquí hacia allá y otra vez. Y así no se logra absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se quedan en un solo lugar. No perseveran y no logran nada, absolutamente nada en la vida. Y en la vida, para lograr algo, éxito, tiene que ser uno perseverante. Cada día debemos de estar queriendo más, permanecer, perseverar, avanzar, crecer, enfocarnos en santidad, ¿sí? Porque el significado de perseverancia, de acuerdo al diccionario, es mantenerse constante, es seguir. En la Biblia, el significado bíblico de perseverancia es firmeza, constancia en la fe, constancia en la obediencia a Dios, constancia a pesar de las dificultades, de pruebas o tentaciones que muchas veces tenemos en nuestras vidas personales. Es decir, es la capacidad de mantener un compromiso con los mandamientos de Dios y con el camino, ¿verdad?, como cristiano, incluso cuando enfrentamos adversidad, cuando se enfrenta oposición, cuando incluso hay momentos de flaqueza en la fe o flaqueza espiritual, ¿verdad? Yo recuerdo que ya les he comentado antes, cuando conocí a Cristo a mis 14 años, en el año de 1984, yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador personal, y desde entonces, siempre lo he dicho, hemos perseverado. No ha habido día, hermanos, en el que no estemos buscando a Dios. No ha habido día en el cual tengamos la oportunidad de poder acudir al llamado, de estar en la iglesia, de involucrarnos en el servicio a Dios. Y esto, ¿verdad?, habla de ser perseverante. No estoy hablando, hermanos, de que yo no soy un buen cristiano, pero he logrado cosas tan sencillas. ¿Por qué? Porque he sido perseverante. He sido perseverante. Yo no sé aquí cuántos de ustedes han leído la Biblia en lo que va del año y van acorde a la lectura que se les pasa cada 1 del mes. Y esto es perseverar. Esto es continuidad. La vida cristiana tiene que ver, hermanos, con la permanencia, con la perseverancia cada día de nuestra vida. Todos los días son diferentes, ¿se han fijado? Todos los días. Hoy puedo estar de buen ánimo, mañana puedo amanecer de mala gana, puedo no tener ganas de nada, y así nos cambia el ánimo a los seres humanos. Pero tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes. Incluso, hermanos, yo en realidad no entiendo a cristianos que hoy están y mañana no están. Y estos son cristianos circunstanciales, dependiendo
de cómo les va en la vida, de cómo está la situación, dependiendo, ¿verdad?, quién vino o no vino a visitarme, dependiendo siempre lo que sucede es mi ánimo que yo tengo. Pero hay algo importante, hermanos, que mi ánimo no depende de ninguno de la iglesia. Mi ánimo depende de mi relación y comunión con mi Padre Celestial. Todos los días, el único que me fortalece es Cristo. Y por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo pruebas? Tengo pruebas. ¿Tengo aflicciones? Tengo aflicciones. Como pastor, ¿tengo miedo? Sí, soy bien miedoso, porque soy un ser humano. ¿Tengo tribulaciones? Sí. Me achicopalo muchas veces, tal vez muchas veces paso por crisis de fe. Como pastor, paso por crisis de fe porque soy un ser humano. Pero en Dios está mi confianza, y cuando yo vengo a Él, cuando yo me pongo en sus manos y leo la Biblia me fortalece mi espíritu y mi corazón para caminar y seguir, hermano, perseverando en la palabra de nuestro Dios. Como cristianos, usted y yo tenemos que ser constantes y no debemos de andar con dos pensamientos: ahorita tengo ganas y mañana no sé. De hecho, el apóstol Santiago refiere esta palabra y en Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús mismo, cuando estaba con los discípulos, al ver las grandes multitudes, ahí en Marcos 3:9, Jesús mismo estaba en la barca ahí y le dijo a los discípulos: ¿saben qué, muchachos? Retiren un poco a la barca para que no se agolpe sobre mí la gente que está allá. Y los discípulos la alejaron un poco de la orilla. Pero ¿saben qué? Algo importante es que esa barca estaba amarrada en aquel lugar. Estaba permaneciendo amarrado, seguro en aquel lugar. Y nosotros debemos de estar bien firmes en la palabra, bien firmes en lo que hemos creído. ¿Usted ha creído en Cristo realmente, hermano? Si le hiciéramos un examen ahorita de teología, ¿cómo cree que saldría? Si le paso el examen que traigo aquí ahorita en la página principal y le dijera: hermano, le voy a dar 1 hora para que lo conteste, ¿cómo estaría usted en su vida? Tenemos que estar asidos, perseverando. Ayer platicábamos un poco, amados, de la importancia de conocer la Biblia. Me decía uno de mis hermanos, comentando que conoció a alguien que estudiaba, ¿verdad? Ponían en aquella iglesia a escribir un libro de la Biblia como iglesia, a aprender todos juntos la palabra de Dios, porque es importante. Cuando vemos nosotros el libro de Esdras o de Nehemías, podemos ver que este hombre llamado Nehemías quiso restituir, hermanos, el culto a Dios en aquel lugar, puesto que los israelitas estaban enfocados en las cosas materiales, estaban adorando ídolos, estaban adorando a los baales que tenían las mujeres de ellos. Y él se encargó, por medio de la oración y la adhesión a la palabra de Dios. No solo es aprenderla, sino es vivir la palabra de Dios. Que nosotros vivamos lo que decimos, que nosotros vivamos lo que nosotros creemos, y que podamos defender, refutando en el corazón, hermano, lo que Dios nos ha enseñado a través de la bendita palabra. En la vida, usted y yo encontramos muchas tormentas. Y también vamos a la barca de la vida, que por más de que nos muevan, usted tiene que estar bien agarrado de lo que usted cree. Tiene que estar bien, hermano, bien asido de la palabra, bien tomado de la mano del Señor. Yo le pregunto: ¿usted realmente está convencido de lo que cree? ¿Usted está convencido de que realmente Cristo va a venir por nosotros? ¿Seguro? ¿Sí lo cree?
¿Usted está seguro que realmente, hermano, el aceptar a Cristo, con ello tenemos la salvación? ¿Seguros? ¿Usted cree, hermanos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sabe algo de eso? Deberíamos de saber. Entonces tenemos que estar seguros, y usted tiene que estar bien pescado y agarrado en Cristo, ¿sí? Y muchas veces no hacemos caso con esto y con aquel, que el camino muchas veces no nos importa. Por eso no me detengo, hermanos, en mi vida. ¿Por qué? Porque quien murió por mí fue el Señor Jesucristo. Cuando recibimos ataques, cuando recibimos, hermanos, muchas cosas como cristianos, y hablo como pastor, cuando recibimos, hermano, ataques del enemigo, ataques de la iglesia, hermanos, dice Pablo, de nada hago caso. ¿Por qué? Porque yo me glorío en el Señor. Quien murió por mí fue el Señor Jesucristo. Y si estoy bien con Él, es una gran bendición en mi vida. Porque ahí estábamos solo Cristo, su Espíritu y yo. Entonces, ¿por qué, hermanos, mi cristianismo tendría que depender de alguien más para poder estar fuerte? ¿Por qué mi cristianismo tiene que estar bien? ¿Para qué, hermano? Porque alguien viene conmigo, me alienta. Es bueno que lo alienten, pero lo mejor, hermano, es que estemos en la palabra de Dios. Estemos llenos de la palabra. A veces oímos, hermanos, que algún hermano no está firme, vamos y lo vemos o le hablamos, lo visitamos. ¿Qué pasó, hermano? No, pues es que la verdad, hermano, nadie de los varones me habla en la iglesia. Ninguna de las hermanas me habla. ¿Y cómo está tu relación con Dios? Pues quebrada, pues ¿qué quiere que le diga? Me lo han dicho. ¿Por qué, hermano? Pues si tu relación es con Dios. Si eso fuera así, hermano, pues hasta el pastor de todos ustedes necesitaría yo esa palmadita. Pero yo no necesito ninguna palmada, y no es por orgullo. ¿Por qué, hermanos? Porque mi felicidad, mi gozo proviene de allá arriba del cielo. Mi permanencia depende de arriba, de lo que me enseña la palabra de Dios. Y ustedes ven en la palabra, el mismo apóstol Pablo, ahorita lo vamos a ver más adelante, hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida personal, hermano, muchas veces esperamos la palmadita, y la vida cristiana no son palmaditas, son convicciones en lo que estamos nosotros creyendo. Dice segunda a los Corintios, no pierda este pasaje, por favor. Miren lo que dice Pablo allá a los Corintios, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Voy a leer salteado, hermanos, algunos pasajes. Dice Pablo, dice el encabezado: sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y luego mire lo que dice: pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno no os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Para eso fuimos demasiado débiles. Y sigue diciendo Pablo, fíjese, versículo 23: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por qué? Por todas las iglesias. Se fijan, hermanos, alguien que sufrió, no como Cristo, pero fue el apóstol Pablo. Y luego dice, hermanos, versículo 30, versículo 29, dice: ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Versículo 12, capítulo 12. Dice la palabra de Dios en este pasaje, dice versículo 11: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Quiere decir, hermanos, que no importa lo que pase. Dice el canto: mi vida está, ¿dónde? En Dios, en Dios. En desvelos, que muchas veces, en naufragios, dice Pablo, 40 azotes de los judíos menos uno. ¿Y saben qué? Y sigo firme. ¿Por qué? Porque mi fortaleza está en el Señor. No importa lo que pase acá abajo, no importa los sufrimientos que muchas veces tenemos que pasar nosotros. Y como decía ahorita, ¿ustedes creen que a mí no se me critica? Claro que sí. ¿Usted cree que no me he sentido desanimado? Muchas veces. ¿Usted cree que no me hacen daño? Claro que he sido dañado, pero mi cristianismo no depende de nadie, sino solo de mi Señor Jesucristo. Estoy bien agarrado, perseverando en Cristo, porque el día que yo me muera, hermanos, voy a estar frente a Él, y entonces Dios me va a decir: ahora sí, ven, hijito, vas a dar cuentas. Aquí vas a dar cuentas. ¿Qué le vamos a decir al Señor? No, es que el hermano, no, es que la hermana, no, es que no es que nada, y no vale nada. Aquí lo que vale es mi relación y comunión con Dios. Por eso hablamos, hermanos, de la perseverancia del cristiano. Y saben, la iglesia permanece. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos que no les importa lo que estén pasando, siguen perseverando, siguen perseverando. ¿En cuáles áreas de nuestra vida debemos de perseverar en la vida cristiana? ¿En cuáles áreas? Quiero hablar brevemente, hermanos, de algunas de ellos. Sé que hay muchas que pudiera enumerar o mencionar, pero de acuerdo a Hechos capítulo 13, versículo 43, vamos a Hechos capítulo 13, versículo 43. Dice la palabra de Dios: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que perseverasen. ¿En qué, hermanos? En primer lugar, hermanos, lo que debemos de perseverar, en primer lugar, en el área que usted y yo debe de perseverar, es en la gracia de Dios. Debemos de permanecer, perseverar, ya que la gracia la hemos recibido por medio del Señor Jesucristo, y esto es un regalo de Dios. Es la misericordia y el favor de haber perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ustedes creen que alguien merece esto aquí en la iglesia? ¿Verdad que nadie merecemos nada de esto? No lo merecemos. Por eso es importante, hermanos, recordar que debemos de alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos perseverando en la gracia de Dios. ¿Y sabe cómo lo logramos? Reconociendo al Señor, que todo lo que tenemos es solamente por su gracia, nada más por su gracia, y no hay otra cosa que no sea por su gracia. Solamente su gracia. Quiere decir dependencia de nuestra vida en el Señor.
El mismo Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada. ¿Qué podemos hacer? Nada. El domingo hablábamos acerca, hermanos, de este tiempo. Eliseo, pues veía lo que el siervo de él no veía. ¿Y qué tuvo que hacer? Orar a Dios, buscar al Señor. Tenemos que buscar, tenemos que permanecer en la vid, porque apartados del Señor nada podemos hacer. Saben, hermanos, que el pámpano no da su fruto si no permanece en la vid. No va a dar nada si no permanece en la vid. Su relación con Cristo no debe depender de los demás hermanos. Su relación depende de la comunión que usted tenga en Cristo, solo por la gracia y misericordia de Dios. ¿Sabe? Si yo me he sostenido acá, solo es la gracia de Dios. Solo es la gracia de Dios. Anoche estuve en la madrugada en el hospital universitario y ya lo entendí. Después de 14 años me encontré en el mismo lugar que me encontraba en el 2011, un 5 de agosto del 2011, en espera, allá afuera. En espera. Había ido con mi hijo aquí a la clínica 7, llegué con el seguro, dijeron su hijo no tiene seguro. Y ahora, pues, váyase al de pago, váyase al uni. Dije, en tu nombre voy, Señor. Hubo quien me dijo, pues aquí está una tarjeta, úsela. No, dije, yo voy a confiar en Dios, no voy a confiar en nadie. Solo en Dios. Llegué y metí a mi hijo ahí, no me dejaron entrar. Estuve hasta las casi 6 de la mañana ahí parado con un dolor de piernas tremendo, pero todo esto me hizo meditar aquel tiempo pasado. En aquel tiempo que yo estuve ahí en ese momento de prueba, de tribulación, de angustia, estaba bien angustiado. Yo clamaba a Dios con todo mi corazón y nunca me imaginé a dónde Dios me iba a llevar. Pasaron muchos años o algunos años. Yo regresé de otra manera, con otra perspectiva, pero el Señor me recuerda siempre que aunque hayan pasado 14 años, Él sigue siendo fiel. Él sigue estando conmigo. Él está ahí. Y me hacía ver este tiempo y yo decía otra vez, Dios, en este mes, aquí estoy. Estoy atribulado, pero sigo confiando y creyendo en ti. Mi vida está anclada a ti, mi vida está amarrada a ti, Señor. Y lo que vaya a ser que sea, estoy en tus manos. Tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes todas las cosas, sabes mi condición y sabes, Señor, mis limitaciones, que tengo toda mi limitación cuando estoy frente a ti. Así es que Dios obra en nuestras vidas. Y yo meditaba en ello grandemente, hermanos, y agradezco a Dios por cada prueba. Agradezco a Dios por cada situación que hay en mi vida, pero tiene que permanecer uno, hermanos, en la relación con Dios. Y esto me ha hecho que esté yo perseverando, sostenido en el invisible. ¿Y sabe qué? Hay que conectarse a Dios. Hay que estar conectados con Dios. Como cuando estamos en casa, cuando estamos en algún lugar, buscamos la conexión Wi-Fi, hermano. Hay que estar conectados con el Wi-Fi de la mansión celestial. Porque esa es la buena. Esa es la que nos ayuda a seguir adelante. Esa es la que nos ayuda, hermanos, cada día en nuestra vida. También, hermanos, el Señor demanda de nosotros y nos enseña que debemos de perseverar en la oración. Dice Hechos ahí 1:14. Hechos 1:14, por favor. Dice, todos estos perseveraban unánimes
en oración. La oración es considerar el oxígeno para respirar en la vida del creyente espiritual. Si no hay oración, estamos muriendo, estamos tal vez ya muertos. Cuando falta la oración como el oxígeno, se empieza a morir, porque una relación sin comunicación, ¿qué pasa? Se muere. ¿Cuál es tu comunicación o tu comunión con Dios en cuanto a la oración? ¿Tenemos comunión con Dios realmente? ¿Platicamos con Él? ¿Le rogamos a Dios? Recordemos que la oración, amados, es platicar con Dios. Oye, Dios, fíjate que vuelvo después de 14 años. Yo no sé por qué me has traído aquí, pero hazme ver porque estamos aquí. No sé por qué pasó esto. Tú sabes la situación y estoy confiando en ti. Trabaja en los médicos, trabaja en la gente que está ahí cuando nos reciben, porque luego nos mandan a hablar, luego nos hacen la nota antes de atender, nos hacen firmar un pagaré ahí por si las moscas, ¿verdad? Pásele aquí, por favor, fírmele este papelito. Y dije, Señor, en tus manos estoy. Aquí estoy, Señor. Y tengo que confiar, hermano, porque es una oración. Yo dije ahorita, la oración es platicar con Dios. Los discípulos allá en el aposento alto perseveraron unánimes en la oración. Y la consecuencia, ¿cuál era? Que fueron llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo allá a los Colosenses 4:2 les recomienda y les exhorta y les dice: perseverad en la oración, velando en ello con acciones de gracias, con acción de gracias. Dios, gracias Dios, porque no esperaba estar en esta situación, pero hoy, Señor, te doy gracias porque sigues estando conmigo acá. El apóstol Pablo anima y exhorta a los hermanos para que perseveren precisamente en la oración. Y Pablo sabía la importancia que tenía la oración, por ello nos anima a perseverar cada día, cada momento en la oración, porque es la manera de mantenernos conectados al Wi-Fi de Dios, conectados a la presencia de Dios. Y si usted, hermano, no ora, ¿sí?, y tome decisiones, pues las cosas no van a ir bien. Así es que si ora, pídele al Señor y tome una decisión en esta noche y dígale al Señor: voy a empezar a orar. Voy a empezar a orar. Los sábados que estamos aquí los varones, hay un joven entre nosotros, de los jóvenes, y a veces nos echa la mano ya algunos para levantarnos, porque duramos más de una hora aquí hincados. Hermanos, pero es tan hermoso el poder estar conectado con Dios, porque Dios escucha nuestra oración. Él está atento a nuestras oraciones. En tercer lugar, hermanos, debemos de perseverar en la palabra de Dios. Santiago 1, por favor. Vamos a la epístola de Santiago después de los Hebreos, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra ahí, hermanos, verso 22. ¿Lo tenemos? Dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. ¿Qué le dijo Dios a Josué 1:8? ¿Se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero no confunda, no está diciendo que no vienen pruebas, no está diciendo que no vienen problemas ni dificultades, dice que todo saldrá bien. Porque la victoria la tenemos. Cristo es la victoria en nuestra vida, amén. Cuando Él resucitó, Él es la victoria y hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial. Así que, amados, seamos obedientes a la palabra, no tan solamente oidores. Dice la Escritura, este será bienaventurado en lo que hace. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, todo aquel que hacía la palabra, la vivía, era bendecido en gran manera. ¿Usted ha conocido algún hermano que dice, no, el hermano procura, no es perfecto, porque aquí no somos perfectos, pero cuando vivimos la palabra de Dios, hermanos, hay grandes bendiciones. Dios está con nosotros. Pero para recibir, hermanos, las bendiciones tenemos que ser perseverantes en la palabra, es decir, adheridos a la palabra, es decir, obedecer su palabra, obedecer la palabra de Dios, obedecer. Quiero hacer un ejemplo en esta noche. Alfredo, Santiago, vengan, hermano. Aquí vengan los dos, hermanos. Vengan. Ve, consígueme 2 Biblias y ve, tráeme 2 Biblias. Ya, corre. Ahí permanece, aquí permanece. ¿Vieron que ellos preguntaron por qué? No, así quiere Dios que obedezcamos su palabra. Pero ¿para qué? ¿Para qué, jefe? Él puede decirme, ¿para qué, pa? Eso es obedecer a la palabra, ¿sí? A la palabra de un ser humano, obedecieron a la palabra. Y cuando Dios dice ve y haz, tenemos nosotros que ir y hacer. Y esto para nosotros es tan complicado, tan difícil, que lo sabemos hacer, pero decimos no, no y no lo hago. Gracias, jóvenes. Pueden entregar esas Biblias porque luego se pierden el pasaje. Eso es obedecer a la palabra. Ve y haz, no, pero ¿para qué la quieres? ¿De qué color la quieres? No, fueron y obedecieron. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la Biblia nos manda. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Que guardemos sus mandamientos, que seamos amables, que seamos espirituales, que seamos gente de una sola palabra. Dice la Escritura que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pero es de hombres, pastor, cambiar de opinión. Una vez alguien me dijo, no, hombre, es de hombres cambiar de opinión. Le dije, pues qué poco hombre eres. Apártate de mí, Satanás. Y es complicado, pero la realidad de nuestra vida es que nos falta mucho por obedecer la palabra de Dios, hermanos. Y ¿sabe qué? Cuando Dios nos lleve a la gloria, cuando ya estemos con Él, el Señor nos va a mandar. Y más vale que empecemos a obedecer desde ahorita, desde ya. Porque ahí arriba, si vamos con esa actitud en la cual vimos ahorita, realmente va a ser bien difícil para nosotros estar ahí arriba. O nos vamos a rebelar como Satanás. Fue lo que le pasó a Satanás. Dios dijo, ve y haz, y él dijo, no, no voy. No voy por mis polainas y mis pantalones, no voy. Y a ver cómo le hace. Y empezó a alborotar gente ahí y empezaron los problemas. ¿Por qué? Por la rebeldía. Cuando no obedecemos la palabra de Dios como Él manda, Dios lo llama pueblo rebelde. Eso es la palabra de Dios. No hay que replicar, hermanos. Tenemos que perseverar en su palabra. Y fíjense, hermanos, Dios le dice a Josué, cuida de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le dice este pasaje? Cuida de hacer conforme a toda la ley. ¿A quién le gustan los problemas aquí, hermanos? ¿A quién le encanta volarse los rojos? ¿Sí? Me aviento un rojo, 2, 3, 4, y luego le llega la multa por correr a la casa con la foto, como en los Estados Unidos. Ahí ve la foto y luego la acerca y se parece a mí. Pues eras tú mismo. Pero por eso Dios le dice a Josué: cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes ni a la derecha, no te desvíes ni a la izquierda. Y luego le dice: para que seas prosperado. Pero ¿sabes qué? Dice: esfuérzate y sé valiente. Pero ni nos esforzamos, ni somos valientes, ni guardamos la palabra conforme a como está escrita la escritura. Esa es la realidad. Esa es la realidad hoy día. Debemos de mantenernos en la palabra. Y ¿saben qué? El resultado es que vamos a prosperar en todos nuestros caminos. Dios no hace acepción de personas de ninguna manera, pero hay cristianos que perseveran y cristianos que no perseveran. Pablo mismo, hermanos, le recomienda y le da la recomendación a Timoteo, su hijo y fiel amado. Dice 2 Timoteo 3:14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido. Lo que bien se aprende, dice el dicho, nunca se olvida. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Es que ya no me acuerdo dónde está ese libro, ya no me acuerdo de aquella doctrina. Hay que acordarnos, hermanos, hay que guardarla en el corazón. En el libro de los Hechos vemos que perseveraban en la doctrina que habían recibido precisamente de los apóstoles. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque fue una iglesia obediente a la palabra. Dice por último ahí en Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Algunos, ¿verdad? Muchas veces no perseveramos. Y fíjense lo que dice: en la comunión unos con otros. Con el hermano no me junto porque ni me cae, ni con el otro porque ni tiene carro. Es más, es una roca el hermano. Siempre que vamos a los tacos pago yo. Hay cristianos, hermanos, actualmente, siempre ha habido, ¿verdad?, que no les gusta juntarse con los cristianos. No, hombre, los cristianos son bien aburridos, nomás están hablando de la Biblia. Y tú eres cristiano, sí, pero no, pues acá la onda afuera es. A veces consideramos mejores aquellos que están allá afuera que los que aquí están. Y saben, hermanos, para mí ustedes son los mejores. No amigos, son mis hermanos. Todos ustedes son mis mejores hermanos. Todos son los mejores porque somos hijos del mismo Dios. Y es de vital importancia el perseverar en la comunión con los hermanos. Hay quienes dicen: no, yo la iglesia no necesito, mira, prendo la tele y aquí me aviento, no sé si existe enlace, ¿verdad? Aquí me aviento ahora en las redes sociales, ya estoy un predicador muy bueno, mira que estoy siguiendo y con esto es más que suficiente. ¿Acaso eso dice la Biblia? La Biblia dice: no dejen de congregarse. Y cuando está diciendo no dejando de congregarse, es porque Dios ha determinado, ha instituido, hermano, esta iglesia, su iglesia. ¿Para qué? Para edificar a los santos. ¿Para qué más es la iglesia? ¿Alguien sabe? Para crear ese vínculo fraternal entre nosotros. Ahorita decías algo muy importante, hijo. Yo veo a Eliud con el dedo, se le zafó este dedito de aquí y de acá. No sé cómo, pero se le zafó un hueso.
y lo veo, no puede hacer nada porque le falta un huesillo así chiquillo. Ustedes los ven en la radiografía y ese huesito es así, se ve una esquinita que se le zafó y ahora no puede hacer nada de lo que hacía. No puede tocar esa cosa, no puede bajar el brazo, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque aunque a veces no lo notamos, con esta mano decimos, no la necesito, si no la tuviera no la necesito, pero cuando nos damos cuenta que no la tenemos o que nos falló, nos damos cuenta cuán necesaria es cualquiera de las dos. Nos damos cuenta que somos necesarios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todos en particular tienen, hermano, una función, aunque diferente, pero todo es parte del buen funcionamiento de la iglesia para que la iglesia pueda gloriar al Señor, darle gloria al Señor, para que la iglesia pueda trabajar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por eso Dios nos manda juntarnos como iglesia. Por eso dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Todos necesitamos de todos y nos necesitamos en diferentes etapas en la vida. Cuando estamos alegres, en las tristezas, en tribulaciones, cuando estamos en desánimos, cuando estamos en enfermedad, todos nos necesitamos. La Biblia dice, hermanos, claramente que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos, ¿verdad? Amén. Es necesario. Hoy día las grandes iglesias, pues gracias a Dios que esta no está nada grande, es tan pequeña, pero las grandes iglesias ni siquiera se saludan, es más, ni siquiera se conocen los hermanos. No hay ese amor fraternal. No es esa iglesia ideal que Dios fundó acá. Porque debemos de amarnos. La palabra de Dios dice que debemos de amarnos, debemos de soportarnos y debemos de orar unos por otros. Y esto era lo que hacía la iglesia primitiva. Y ahí estaban. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas. ¿Cuáles cosas? No, pastor, no pida eso. No, está hablando de las cosas espirituales. Cuando dice que tenían todas las cosas en común, es que todos estaban enfocados con la mira en Jesús. Todos estaban enfocados en la doctrina que habían aprendido los apóstoles. Estaban enfocados en hacer lo que Dios quería que hiciera, ¿verdad? Por eso estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde, hermanos? ¿Oyó bien? ¿Cada día dónde? En el templo. Cada día en el templo. En todo tiempo debemos de sembrar esa semilla de amor. En cada uno que encontremos siempre debemos de cosechar amor. Y la Biblia afirma, Salmo 133:1, ¿saben qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo he escuchado a algunos de ustedes que tal vez no tienen a su familia física, carnal, pero dicen, me han dicho, esta es mi familia. Me lo han dicho, los he escuchado. Esta es mi familia, la que está aquí. Esta es mi familia. Es gozo, hermano, de tener una comunión con los hermanos. Amén. Así que, si no nos gusta estar con los hermanos, qué difícil va a ser estar en el cielo, porque vamos a estar por toda la eternidad. Y luego dice el Salmo 133, versículo 3, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se fijan por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante? ¿Quién es la iglesia? ¿Ustedes o el local? Nosotros. Por eso es importante, hermanos, ¿sí?, que nosotros estemos enfocados
en estas 4 cosas que hoy vimos, que son la perseverancia, hermanos, en nuestra vida. Debemos de perseverar en la gracia de Dios, porque es la que nos sostiene cada día. Debemos de perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque separados del Señor nada podemos hacer. Hay que perseverar en la palabra de Dios, porque aquí encontramos las promesas de vida eterna, las promesas de nuestro Padre Celestial y el alimento espiritual para nuestra alma todos los días que vengamos a su palabra. Debemos de perseverar, por último, en la comunión entre hermanos, y que esta sea nuestra vida. Y quiero concluir en esta hora, hermanos. Y dice la palabra de Dios, versículo 47. Le voy a leer 46 y 47, y dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Se fija, hermano? ¿Se fija lo que produce la unidad? ¿Se fija lo que produce, hermanos, el amor fraternal? El amor fraternal, y lo voy a explicar de esta manera. El amor fraternal, para mí como pastor, para mí como miembro de la iglesia, el verlos a ustedes bendecidos y bien espiritualmente hablando, para mí, hermanos, es una gran bendición. Para mí ese es el amor. El que ustedes estén bien, yo voy a estar bien. Si ustedes están mal, yo voy a estar mal. Ese es el amor de Dios, a través por el cual Él se ofreció en la cruz del Calvario, para que los sufrimientos de Cristo, que eran nuestros, los llevó en la cruz, y su misericordia, su gracia, su justicia fuese sobre nosotros. Ese es el amor de Dios, y ese es el amor que cada cristiano debe tener en su vida. Ese es el amor, hermanos de hermanos, que debemos de tener todos los días de nuestra vida. Debemos de perseverar en la comunión entre nosotros, y esto debe ser nuestra vida. El cristiano que persevera obtiene siempre las bendiciones de Dios. Saben, hermanos, por último, para mí la iglesia no es parte de mi vida. La iglesia es mi vida. La iglesia es de Cristo, hermanos, y Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Y es por ello que nosotros debemos de amar a la iglesia. Piensen en ello, hermanos, mediten en ello. Es palabra de Dios. Y Dios desea, hermanos, que seamos una iglesia que lo honre y glorifique su nombre. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, quiero agradecerte, Señor, en esta noche por el mensaje de tu palabra. Tú sabes, Padre, lo que hay en cada corazón. Tú sabes lo que hay en mi corazón, en mi vida. Y sabes que no miento con lo que acabo de decir. Sé que Cristo pagó por esta su iglesia un precio inigualable, un precio que no se compara, Señor. Y la has amado tanto que diste a tu Hijo por ella. Ayúdanos, Señor, a perseverar cada día, Señor, en nuestra vida. Que aprendamos, comprendamos y entendamos, Señor, que la vida cristiana es perseverancia. No quedarnos donde estamos hoy, sino ir, Señor, cada día avanzando hacia la meta, que es Jesucristo. Que cada día, Señor, nuestra vida sea quitada toda impureza.
que cada día en nuestra vida se quita aquellas cosas que nos impiden el poder servirte con integridad de corazón. Tú demandas, Señor, santidad. Tú demandas que como hijos tuyos, mi Dios, podamos enfocarnos en tu palabra, en la oración y también, Señor, estar enfocados en ese amor entre hermanos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces olvidamos estas cosas. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Dios, porque queremos ser esa iglesia, siempre lo digo, Señor, esa iglesia que tú esperas recibir cuando Cristo venga por su iglesia. Una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, mi Dios. Y para esto, Señor, tenemos que santificar nuestra vida, perseverando día a día, Señor, hasta alcanzar ese día final en el cual, Señor, llegaremos a la perfección solo cuando estemos contigo, cuando nuestros cuerpos hayan sido revestidos de poder, hayan sido revestidos de ese cuerpo incorruptible para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Bendice cada familia representada en esta noche, a cada uno de mis hermanos, y que juntos, Señor, podamos hacer la tarea siguiendo, Señor, los mandamientos, decretos y estatutos que tú has dejado escritos y ordenados en tu palabra. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.